Las ánimas de las calles de Carranza. Leyenda colonial. Existen maldiciones que alcanzan a varias generaciones. Durante la colonia se registraron algunos de estos casos, de los cuales se dice que cuando alguien muere víctima de gran dolor, su espíritu, aunado a la maldición, vagará buscando el descanso eterno. Este es el caso ocurrido en el número 25 de la calle de Cadena, hoy en día Segunda de Venustiano Carranza. Todo inició en el año de 1670, aquel en que gobernaba la Nueva España el marqués de Mancera, Sebastián de Toledo. Uno de sus hombres de confianza, don Lope Diéguenes de Escandón, fue enviado a cierta delicada misión a Nueva Galicia, hoy Guadalajara. Como el viaje era largo y fatigoso, don Lope tuvo que detenerse en una posada del camino cerca de Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia. Pidió de inmediato se le atendiera con vino y viandas. El encargado de este lugar tuvo que llamar a gritos a su joven asistente al ver que ésta no aparecía. Se encontraba en los brazos de su amado, uno de los caballerangos. Aquellos constantes llamados hicieron que la joven acudiera a ver qué se le ofrecía a su padre. «Rápido, lleva vino al caballero, en lugar de estar holgazaneando», dijo el señor con un gesto de molestia. Ella obedeció sin poner objeción, pero al llegar a la mesa de don Lope, éste la miraba con gran admiración, y aunque mostraba lágrimas en su rostro, era en verdad muy bella. Al darse la vuelta, don Lope la tomó del brazo. «Espera, no te vayas todavía. Hazme compañía. Soy un caminante aburrido y cansado». Antonia rechazó a aquel hombre, pero el caballero pronto la aprisionó en sus brazos mientras ella se debatía desesperada. «¡Déjeme! ¡Déjeme!». Mas la resistencia de la joven despertó más el deseo de don Lope. Haciendo un gran esfuerzo, Antonia pudo librarse de aquel abrazo tan desagradable para ella, por lo que salió tan asustada que el caballero se soltó en carcajadas. Al día siguiente el señor de Diegues prosiguió su camino. Una vez que despachó sus diligencias en Nueva Galicia, se puso de regreso. En su mente se había quedado la idea obsesiva de hacer suya a la joven, así tuviera que matar al padre. Así que tan pronto llegó a la posada, pidió a su cochero se detuviera, y al entrar lo primero que vio fue a la hermosa mujer tallando el piso. Al mirarlo entrar, ella intentó huir, pero el caballero la detuvo. El posadero acudió ante los intensos gritos de la joven, pero don Lope soltó de inmediato a la muchacha, haciéndole creer que solo quería vino y descansar antes de continuar su viaje. Y desoyendo los angustiosos gritos de su hija, el posadero salió del recinto. La joven forcejeó con don Lope y, aprovechando un descuido del caballero, salió corriendo topándose con Juan, el caballerango que la amaba. Pero tras ella corría el viajero obstinado. Juan se interpuso entre él y la aterrada mujer. Aquel caballero tomó una daga y la hundió en el pecho del joven enamorado. Antonia se precipitó sobre Juan, quien se desplomó instantáneamente. «Ahora, ¿quién va a impedir que seas mía?», dijo don Lope con una risa endemoniada. «¡Maldito!», gritaba la joven llorando. «¡Maldito seas tú y toda tu descendencia!». Justo en ese momento salió el padre de la joven, pero lejos de consolar a su hija, se ofreció a don Lope para ocultar el cadáver, además de ofrecerle a su hija a cambio de unas monedas de oro. Pero aquel despiadado caballero hundió una vez más el filo en aquel ambicioso señor. «Es poco lo que mereces por vender a tu hija y su honra», dijo don Lope. Paralizada de terror, Antonia había contemplado la escena y, sin fuerzas para resistirse, dejó que don Lope se la llevara en su carruaje. Este caballero habitaba una hermosa mansión en la calle de Cadena, y ahí condujo a la infortunada mujer con la que vivió desde entonces. La joven vivía rodeada de sedas y joyas que don Lope le proporcionaba. Sin embargo, era infeliz y siempre permanecía triste. Sus desprecios hacia don Lope solo avivaban más las ansias de poseerla, y así transcurrieron los días. Al cabo de 4 meses, la terrible noticia de que estaba embarazada la aisló por completo de su realidad. «Desde hoy maldigo a este hijo que llevo en mis entrañas», dijo la joven a don Lope tomando su vientre.
Aunque sea fruto de mis entrañas, no olvidaré que es hijo tuyo. La mano de don Lope cayó pesadamente sobre el rostro de Antonia, haciéndola rodar por el suelo. Así, entre maldiciones y odios, transcurrieron los meses, hasta que llegó el día en que dio a luz a unas gemelas. No quiero verlas, dijo Antonia a la sirvienta. Esto provocó la ira de Diegues y Escandón, que al ver la irritabilidad con la que su mujer se dirigía hacia él y hacia sus hijas, no tuvo más remedio que marcharse de la habitación. Cuentan que esa misma noche doña Antonia deliraba y en ese trance no dejaba de maldecir a Diéguenes. Antonia murió al amanecer. Sus funerales fueron realizados con gran pompa y el caballero de Diegues y Escandón vivió desde entonces dedicado a sus hijas, quienes tenían un gran parecido con su difunta madre. Pasados los años, don Lope descubrió una horrible metamorfosis. Sus hijas comenzaron a deformarse. Es la maldición de Antonia, se dijo don Lope. Ella nunca aceptó la manera en que concibió a sus hijas. Desde entonces pidió a los sirvientes que las ocultaran en el rincón más apartado de la casa, donde él jamás las pudiera volver a ver. Las gemelas fueron encerradas en una sórdida celda situada en el traspatio de la sala, donde crecieron presentando cada vez un aspecto más feo y repugnante. Su alimentación consistía en carne cruda, la cual parecían saborear con gusto. Así los criados se divertían excitándolas con la sangre de los animales que sacrificaban ante ellas, mientras que las pequeñas daban vueltas y sonreían con malicia. Entretanto, don López había vuelto a casar y pronto su nueva esposa le dio un hermoso heredero, al cual la maldición de Antonia no había alcanzado hasta entonces. El orgulloso padre ya hacía planes en cuanto a la educación de su pequeño, a la vez que trataba de olvidar lo ocurrido hacía 10 años con Antonia y aquellos seres malignos que se encontraban en aquella celda oculta de los ojos de su mujer. Cierto día, don Lope fue a visitar a sus pequeñas mientras les decía: una maldición de su madre las tiene así. Sé muy bien que si pudieran me matarían, pero también sé que nunca saldrán de aquí. Aquel caballero se dio la vuelta y se dijo para sí: no sé cómo no las he matado ya. Cuenta la crónica desde aquel día don Lope no volvió a visitar a sus pequeñas, y al cabo de los años su pequeño heredero creció y viajó a España, y pronto los años lo devolvieron al lado de sus padres, siendo ya un gallardo joven. Esa misma noche en la que el joven se aposentaba, alcanzó a escuchar unos horribles aullidos que provenían del traspatio. Vaya, parece que el diablo anda suelto, se dijo exaltado. En todo el tiempo que había vivido en esa casa, jamás había escuchado cosa alguna, por lo que el muchacho quiso averiguar lo que sucedía. Al paso de unos minutos los aullidos se volvieron a escuchar. Fue entonces cuando supo que provenían del lugar prohibido para ellos, pero la oscuridad lo inquietó cuando miró una sombra blanca que se agitaba tras las rejas de una celda que se veía al final del traspatio. La oscuridad era total aquella noche, por lo que no pudo ver nada, así que tomó la llave que pendía de un clavo y abrió la puerta. Jamás supo de dónde surgieron esas horribles fieras humanas que comenzaron a golpearlo y a destrozarlo a mordidas. Sin haber podido defenderse, el heredero de don Lope quedó horriblemente mutilado en el fondo del infecto recinto, mientras sus espantosas moradoras salían de ahí dando alaridos. Penetraron en la casa y pronto llegaron a donde dormían don Lope y su esposa, a quienes atacaron con fiereza. Fue aquella una carnicería atroz. Los criados también cayeron víctimas de aquellos dos demonios, quienes luego se lanzaron a la calle dando horribles aullidos. Por fortuna para los habitantes de la ciudad, los guardianes de la ronda las detuvieron, viéndose obligados a darles muerte en la misma calle. Por mucho tiempo se habló en la colonia de aquel espeluznante suceso, pero al paso de los años ya se habían olvidado, hasta que cierto día algo más increíble, horrible ocurrió cuando un hermano de don Lope llegó al nuevo continente. Era el año de 1701 y había retomado posesión del virreinato don Juan de Ortega y Montañés. Don Fernando de Domínguez y Escandón pernoctó el día de su llegada en la posada de la Veracruz, cuando dormía cansado por el viaje. ¡Fernando! Se escuchaba una voz acompañada de los soplidos del viento.
Don Fernando alcanzó a escucharla y a reconocer como la voz de don Lope, pero sabía que aquel y su familia habían muerto. Entonces creyó que estaba soñando, pero aquella voz se hizo más clara. «Soy tu hermano», dijo un ser que se apareció ante él. «Debo hacerte una advertencia. No vayas a habitar en mi casa de la calle de la Cadena. Te lo pido por nuestra Santa Madre, porque esa casa está maldita». «Aléjate, espíritu», dijo don Fernando. «Por piedad, vete». Sin hacer caso del llamado de aquella espantosa aparición, don Fernando clavó la cara en la almohada mientras la aterradora figura se desvanecía. Al día siguiente se puso en camino hacia la capital mientras les contaba lo ocurrido a sus hijos. Ellos lo convencieron de que solo estaba obsesionado por la terrible muerte que había sufrido su hermano. Y esa misma tarde se instalaron en la que fuera la casa de don Lope, pero no pasaron desapercibidos los extraños ruidos y escalofriantes murmullos que se escucharon en la sala la misma noche de su llegada. Por tal motivo, la familia se reunió para comentar lo que habían escuchado. Don Fernando, que estaba dispuesto a encontrar la causa de aquellos ruidos, comenzó a revisar la casa, y al no encontrar nada, regresó a su habitación, donde halló a una hermosa joven. «¿Quién es usted?», preguntó el caballero. «Mi nombre es Antonia», dijo la joven, «y deseo mostrarle una cosa». Poniéndose de pie: «Sígame, por favor». Don Fernando se encontraba desconcertado, pero no quiso contrariar a la bella mujer. La aventurada llevó al caballero al traspatio de la mansión, deteniéndose precisamente ante la celda que habitaron las desdichadas gemelas, hijas de don Lope. «Diga ya, señora mía, ¿qué es lo que se le ofrece?», dijo don Fernando. Pero aquella mujer no solo se quedó callada, sino que además ocultó su rostro. Al entrar en aquella celda, dijo con gran malicia: «¿Verdad que es hermoso mi rostro?», levantándose el velo que la cubría, dejando mostrar una terrible calavera descarnada. Aquel horror fue magno al momento en que se comenzaron a escuchar unos alaridos que le erizaron los cabellos, y el susto se acrecentó cuando vio a dos horribles espectros arrojándose furiosos sobre él, mientras el de Antonia rompía en diabólicas carcajadas. Los desgarradores gritos de don Fernando, así como el escándalo hecho por las demoníacas apariciones, hicieron acudir a don Servando y don Lorenzo, hijos de la desdichada víctima. Al llegar al traspatio solo encontraron el cadáver destrozado de don Fernando, pero los horrores de esa noche infernal no habían terminado. Después de llevar a cubrir el cuerpo, don Lorenzo se retiró a orar unos minutos. Fue entonces cuando se manifestó el espíritu de don Lope. «Se los advertí. Salva a tu hermano y sálvate tú mismo de los espíritus malignos que habitan aquí». «Pero, ¿por qué nosotros?», preguntó el caballero desesperado. «Llevan mi sangre», dijo el espectro. «Por eso deben de abandonar esta mansión maldita, donde moran todas las aberraciones del mal». Las impresiones del espectro le hicieron perder el sentido, y así lo encontró su hermano cuando acudió a llamarlo minutos después. Al recobrar el sentido, le advirtió del peligro que corrían. Conforme pasaban los minutos, el escalofrío se acrecentaba al darse cuenta de que no estaban solos en aquel recinto. Al poco tiempo Antonia se aparecía ante ellos diciendo: «Soy Antonia, y les ofrezco un paraíso. Solo tienen que seguirme». Aquella hermosa figura no dejaba ver su rostro, pero esto no le importó a don Lorenzo, que al poco rato ya estaba detrás de ella. Pero al descubrirse el rostro, él pudo ver que se trataba de una hermosa mujer, aunque demasiado pálida y amarillenta de la piel. Antonia volvió a cubrirse el rostro y se alejó con paso silencioso, como si sus pies no tocaran el suelo. Aquel joven no relató nada a su hermano, ya era suficiente la muerte de su padre como para abrumarlo con más preocupaciones. Así se llevaron a cabo los funerales de don Fernando. Por la noche, después del entierro y agobiados por la fatiga, cayeron ambos caballeros en un profundo sueño. De pronto, una helada presencia despertó a Lorenzo. Al pie de la cama se encontraba la bella mujer. «He regresado», dijo Antonia con malicia. «Es tiempo de que me siga». El joven estaba tan preocupado por saber cómo entraba a la casa aquella mujer que nunca se dio cuenta de que flotaba.
Aquel cansancio la agobiaba tanto que no quiso acompañarla, pero ella no se alejó sin que antes le prometiera que la acompañaría la siguiente noche. Mientras tanto, en la habitación de su hermano, su tío se aparecía nuevamente para advertirlos. Corren peligro al estar en esta casa. Una grave maldición persigue a nuestra familia y todo es culpa mía. Deben irse de inmediato. El prudente joven le prometió al espíritu que se irían en cuanto el sol alumbrara la mañana, pero a cambio le pidió que no se le volviera a manifestar. Aquella inquietud lo llevó a buscar a su hermano, quien dormía profundamente. Por la mañana salió a buscar una nueva residencia, mas tuvieron que aguardar una noche más en aquella casa. Así, doña Antonia se apareció una vez más a don Lorenzo. He vuelto, dijo el espectro, pero esta vez no me iré hasta que me acompañe. El joven se encontraba tan preocupado por averiguar el camino que esa mujer tomaba para llegar a su habitación, que se levantó de inmediato creyendo que lo llevaría de vuelta por él. Pero el espectro de Antonia lo llevó al traspatio de la casa, donde se descubrió nuevamente el rostro, que esta vez estaba completamente descarnado. Él retrocedió unos pasos, pero los horrendos espectros de las gemelas se aparecieron detrás de ella y se arrojaron sobre el joven con fiereza. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! ¿Por qué no me tomaste como los de tu sangre? El joven rodó por el piso tras los mordiscos de aquellos seres y tomando la cruz que llevaba en el pecho, la levantó cubriéndose de las espantosas ánimas, quienes lanzaron alaridos de horror y escalofrío. Lo último que vio el desafortunado joven fue la horrible nube amarillenta y apestosa de azufre en la que desaparecieron estos seres. Y cuentan las crónicas que la casa fue clausurada por el Santo Oficio cuando aquellos jóvenes denunciaron los hechos. A través de los siglos se han levantado y derruido diferentes construcciones en este lugar hasta edificar el de hoy, donde dicen los moradores que todavía se alcanzan a escuchar los alaridos de aquellas gemelas y su diabólica madre.